Saludos amigos, hoy miércoles 7 de mayo, esperamos las aguas. Dicen que ayer se suspendió una de las dos transmisiones que había de inauguración de escuela porque comenzó a llover en el interior, pero en la capital, en el Gran Santo Domingo, donde se concentra el 40% de la población, no hay agua todavía, no hemos visto las primeras de mayo, como se acostumbra, pero de todas maneras la buena noticia es que comenzó a llover en el interior. Y lógicamente eso crea la expectativa de que podamos vencer una sequía que se está extendiendo un poquito demasiado, como decía Rubí y Bob Canel. Bien, miren, la justicia dominicana, el sistema judicial que se ha venido reconstituyendo en los últimos años y fundamentalmente en los gobiernos del PLD, está pasando por momentos de dificultad que tienen que ver precisamente con su desarrollo y crecimiento. Precisamente con su desarrollo y crecimiento. Una buena parte del demérito que en este momento se le quiere atribuir a la justicia dominicana se debe, entre otras cosas, a que aquí se acostumbró mucho a doblegar la justicia con actos de fuerza o con chantajes. Porque yo quisiera que alguien me diga en su sano juicio si ha cambiado o no el sistema judicial dominicano en que, a diferencia de tiempos idos como esos que siguieron a la Guerra de Abril por muchos años, aquí las principales sentencias se emitían en los bufetes de los abogados, en razón de que se nombraba jueces que no eran suficientemente siquiera capaces para poder tomar decisiones propias, al sistema de hoy, donde la Escuela Nacional de la Magistratura es la principal creadora de jueces que los forma según todo un programa educativo rígido, atinente a lo que son las mejores prácticas internacionales conocidas y no son elegidos por los políticos y los senadores, que antes era lo que tenían sus jueces en cada provincia. Yo quisiera que alguien me diga si es la misma situación. Y quisiera que alguien me diga si el Ministerio Público de hoy es el mismo que existía en aquellos tiempos, donde se le escogía precisamente por su vocación política. El Ministerio Público de hoy es el producto de la formación de otro centro de educación que se ha creado en el sistema judicial. Es otra la justicia dominicana, independientemente de que sectores muy ligados a la oposición y específicamente el Partido Revolucionario Dominicano, que utilizando los mismos recursos que se usaron en el Hotel Fiesta aquella vez, cuando para impedir que se proclamara Jacobo Magluta ganador de un proceso convencional interno contra Peña Gómez, un grupo de seguidores de Peña Gómez, de su escolta personal, entre los que estaba Jaime Cruz, mi amigo, los vi yo, pero no me lo contaron, yo estaba ahí, junto con Barahona, dispararle a las lámparas, unas lámparas grandísimas, le llamaban lagrimeras, que había en el Salón Ámbar, para que esas lagrimeras cayeran encima de las actas que estaban en ese momento siendo procesadas y no se pudieran contar. Ese es el tipo de cosas que ha por mucho tiempo operado en el PRD. Dice este que está aquí, que vivió eso. Y que ahora ha querido transmitir, como usted oye a Fafe y a compañía todos los días, que el Tribunal Superior Electoral está manipulado por Leonel Fernández porque no le da ganancia de causa a violentadores de la disciplina interna en el PRD, a quienes creen que por ser más activos en la denuncia pública, más capaces de manipulación, tienen la razón. No es así. Por eso a mí me causó un efecto
de satisfacción ayer cuando vi que la jueza que fue acusada en estrado por una representante importante del Ministerio Público, una santiaguera que ha venido a la capital, desde Santiago a la capital, a demostrar que tiene suficientes condiciones para debatirse en el campo de la justicia, le entró y la denunció como operadora de la ley en su beneficio, o sea, violadora de la ley. Y esa jueza, a su vez, contestó ayer, sometiendo a esa representante del Ministerio Público, fiscal del Distrito Nacional, a la justicia. Y al mismo tiempo, inhibiéndose, saliéndose del proceso en que está involucrada en el caso del exministro de Obras Públicas, Díaz Rúa. Lo que quiere decir que la justicia, para los que son buscadores de verdades, salió ganando ayer. Porque si se temía que la jueza Cristo podía doblar, interpretar de manera interesada la ley para beneficiar a Díaz Rúa, bueno, pues se busca otro juez. Y quienes creían que con la acusación de la señora, señorita fiscal del distrito, se creaba un ambiente de puesta en duda de cualquier decisión de la Cristo, bueno, pues se resolvió su duda. Ahora, eso sí, la señorita fiscal del Distrito Nacional va a tener que responder en justicia y con un abogado que se le conoce profundidad en el asunto, las acusaciones que le hizo a la jueza Cristo. Porque así son las cosas. Yo creo que en ese punto estamos ganando. La transparencia, la exposición en público y usando los mecanismos legales del país para discutir asuntos que fueron planteados públicamente y que tienen que ver con la dignidad de la justicia, van a ser puestos a prueba, como se puso a prueba también una decisión de un valor inestimable, y es que el Tribunal Superior Electoral anuló las elecciones en 73 colegios del proceso convencional interno del Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficial, el que manipula el Tribunal Superior Electoral según el PRD de Hipólito Mejía. Todos esos colegios pertenecen a la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa a los señores Luis Antonio López, Carlos Sánchez Quesada, Altagracia Teotiste Sánchez, Danilo Adolfo Rojas Rivero, María Virgen Martínez, Wilfredo Vázquez Rivera, Ramón Antonio Polanco Monegro, Vicente Zacarías Santos Veloz y Luis José Mota León, contra Mirna Tejada, Rosa Pérez y Nicolás Mateo, dirigentes todos del PLD en esa zona, en la circunscripción 3, personalidades, ninguno de ellos ni siquiera recién surgido. Entonces, allí se anuló la elección en 71 meses y el Superior Electoral y les advirtió al PLD que en 30 días debe realizar elecciones. Por cierto, el secretario general del PLD, el presidente del Senado de la República, advirtió que nadie está obligado a lo imposible, porque cree que en 30 días se reconstruirá un proceso comicial, mover de nuevo toda esa estructura orgánica de un distrito que, por cierto, es el más grande que tiene el PLD, el de mayor población, le será imposible en 30 días. Probablemente entonces
tenga que utilizar. De todas maneras, eso, que es una complejidad para el PLD, lo que pone de manifiesto es que ese Tribunal Superior Electoral que tanto ha sido degradado por la sociedad civil, por participación ciudadana, por la Rosario Espinal, que hoy está demandando ya claramente que se modifique o se acepte, pero que no hay salida, la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal Constitucional 168-13, pero de lo que voy a hablar es de que esos que han acusado al Tribunal Superior Electoral de ser una estructura compuesta por amanuenses al servicio de Leonel Fernández, comenten ahora esa sentencia del partido que lidera Leonel Fernández, que le crea tremenda dificultad. Usted dirá, ¿por qué esos dirigentes del PLD, para no crear mayores problemas a su partido, absorbieron la derrota y las irregularidades que dicen que estuvieron presentes y que el superior electoral le confiere la razón? Porque ahora esos tres que fueron electos al Comité Central y del PLD van a tener entonces que someterse de nuevo al escrutinio de sus compañeros para poder ostentar puestos. Entonces, así es la cosa. La justicia dominicana está pasando ciertamente por todos los problemas que tiene el crecimiento. Adiós, y el crecimiento es natural, es normal, es sin obstáculos, es sin dificultades. Cualquier cosa que crezca, que cambie de calidad, afronta obstáculos en el camino. Y el sistema judicial lo está enfrentando ahora y lo está enfrentando. Porque ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ante la grave denuncia de la fiscal del distrito, dijo que ha abierto una investigación sobre el comportamiento de la jueza Cristo. El Procurador General de la República tuvo la firmeza de declarar que él que va a subir a estrado a defender su representante en el sistema judicial, que es la fiscal del distrito, que es la representante de la Procuraduría, que es la que dirige todo lo que es el Ministerio Público. Y como son santiagueros los dos, pues hay más allá que una solidaridad regional, hay también la solidaridad profesional y de compromiso de servicio público. Qué bueno que lo hagan. Lo que sí está claro es que no por eso podemos poner en duda nuestro sistema judicial y dar pábulo a lo que dijo precisamente la fiscal del Distrito Nacional, de que el sistema judicial está corrompido. Todo el sistema judicial está corrompido, dijo esta dama, esa joven, en un evidente exceso que no lo debe permitir y que lo deniegan los mismos acontecimientos inmediatamente desatados por ella. Porque así es la justicia, la verdad, tiene vías para expresarse y ponerse clara y no dejar que un proceso institucional tan importante, tan trascendente como el que se está acumulando en la República Dominicana sea dañado. Hablando de daño al proceso institucional, ayer uno de los jóvenes economistas de los últimos tiempos, que yo llamo, y que lo dije, se lo digo a él ha venido aquí otras veces, que yo califico de neoliberal completo. ¿Saben qué es el neoliberalismo? Tiene expresiones que son medias, pero hay otros que lo son completos, que están al servicio pleno de principios y comportamientos y prácticas administrativas y de conducción política. Y el amigo Ernesto Selman
es un neoliberal completo. Él cree plenamente en que el Estado debe quedarse como un supervisor y dejar a las fuerzas del mercado, o sea, a todo el sector privado, operar en todo el curso de la economía con entera libertad. Como si el capitalismo no haya demostrado, como lo demostró a nivel mundial ahora con la crisis del 2007-2008, que no es sensible ante nada, que perdió toda sensibilidad. Se llevó miles de bancos y millones de ahorros de pobres diablos, de sociedades americanas y otras de sociedades grandes y ricas, americanas y europeas, y otras que están bajo su zona de influencia, únicamente porque el sector financiero internacional se propuso hacer de los commodities, o sea, los alimentos básicos y los metales básicos, juego Ponzi de casino, someterlo a especulación, y agarraron el sistema de vivienda hipotecario mundial y lo convirtieron en una de los juegos también de casino, porque una propiedad la convirtieron en 7 hipotecas, una encima de la otra, para que tengan una idea. Llegó a más. Al punto, eso llegó tan lejos y se distorsionó tanto que la crisis hipotecaria generó eventos como el siguiente. Usted salía a trabajar en la península de la Florida, a su trabajo, salía, y llegaba a las 4 o 5 de la tarde y se encontraba con que la casa que usted había adquirido en una negociación con un banco, pero que estaba pendiente todavía de pago, tenía un llavín distinto. Pero al mismo tiempo, una persona adentro, vietnamita, un japonés, un árabe, que decía que era el nuevo propietario y le mostraba los documentos y en efecto era el nuevo propietario. O sea que usted lo haya perdido todo. Bueno, este señor ayer dijo, Ernesto Selman, que en 9 años la deuda pública, se multiplicó por 4. Ahí está sumando no solamente la deuda externa, sino también la deuda pública, que la elevó a 23.203 millones de dólares equivalentes. O sea, usted suma la deuda en moneda fuerte del exterior, más la deuda interna y la convierte a dólares y le da 23.000 millones de dólares, y que eso compromete el pago de principales intereses, nada más y nada menos que el 45% de los ingresos que tiene el Estado. Bueno, al decir esto, lo que quiere decir está denunciando la irresponsabilidad y alegría de las autoridades que han dirigido el Estado Dominicano en los últimos tiempos. Él no toma en cuenta si esos recursos fueron necesarios para mantener el ritmo de crecimiento, la estabilidad macroeconómica y calidad en algunos servicios hasta donde es posible el Estado. Y que eso se hizo además por lo que no quiere confesar. Y es que esos ingresos del Estado no han crecido con la velocidad con que ha crecido la economía, porque la presión tributaria dominicana es muy baja. Es la segunda más baja del continente, después de Guatemala, de apenas un 13.5%, cuando la media latinoamericana es de 18% del Producto Interno Bruto, cuando incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo se propuso que para estos tiempos debió ser ya de un 16%, camino a un 18% para alcanzar la media dentro de 2 años y a un 24%, que es lo que estima que es sustentable para el Estado Dominicano, 24%, estamos en 13.5%. Entonces, lo que alega el amigo Selman, un joven economista de un neoliberal completo,
apoyado también por la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la joven Laura Peña Izquierdo, también recién surgida. Cuando llama la atención en este punto, lo que hay que decirle a ellos es que debieron confesar que el problema mayor es la baja recaudación del Estado, la baja participación que tiene el Estado dominicano de la riqueza que se produce en la economía dominicana. Ese es el problema. Y que por esas circunstancias el país no puede parar. Y que por eso es verdad, el presupuesto público es deficitario y hay que buscar ese dinero donde sea para cubrirlo, para que se mantenga sana la economía dominicana. Ajá, entonces solo vamos a ver un lado y el otro lado y el otro comportamiento. No lo vamos a ver. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va, Pedro? Nada, aquí diciendo que la justicia se ha quedado. Ayer pasó una prueba porque está expuesta, como debe ser. Mencioné tanto el hecho de que ya consiguieron que la jueza Cristo se inhibiera bien. Ahí tienen la oportunidad de seguir adelante con el proceso, ahora en manos quizás de una jueza que le sea fiable, sí, o un juez. Pero ayer el Tribunal Superior Electoral le mandó una lección al PLD. Se anuló sus elecciones en el Distrito 3, que es el más grande. El más grande, sí, la zona norte. Y lo puso a prueba. Lo puso a prueba. A prueba, porque ahora tienen que organizar de nuevo un proceso. Entonces, esos que viven demeritando el sistema judicial se llevaron ayer tremenda lección. Sí. Buenos días, señores. Pero déjame decirte, Pedro, pienso que en el caso particular de este lamentable match que ha generado la fiscal del Distrito Nacional, yo pienso que la jueza, no hay que ver esa inhibición como si fuera parte de todo un proceso dirigido a sacarla de estrado. Yo pienso que ella lo que ha dado es una gran demostración de ser una gran profesional y una persona que tiene muy claro que cuando hay abordaje irreverentes, irrespetuosos y dañinos como esas imputaciones, que yo todavía me sorprendo que salga precisamente del Ministerio Público un abordaje tan tremendista, tan fuera de toda ecuanimidad. Yo pienso que lo mejor que hizo la jueza fue inhibirse. En esas condiciones ella ya definitivamente no estaba, no tenía el rigor que debe tener un juez para conocer un caso tal cual sea el mismo. Yo pienso que eso habla muy bien de esta señora, de la jueza. Deja ese tema en manos entonces de la propia justicia y que sea el organismo correspondiente el que disponga a qué otra sala y a qué otro juez pues le coloca el tema le da la responsabilidad de conocer el tema sobre la instancia que sometió legítimamente Víctor Díaz Rúa. Sometió un recurso legal esperando una respuesta igualmente legal de un tribunal de la República. Bueno, ese es un caso que tenemos ahí, lamentable, insisto. Yo pienso que siempre hemos debido apostar al debido proceso. Se ha roto ese debido proceso, lo ha roto la fiscal del Distrito Nacional con una postura que no se corresponde con la responsabilidad y la sobriedad que debe marcar la conducta de quien es de por sí la representante plena de la sociedad dominicana, que en este caso es el Ministerio Público representado por ella. Vamos a esperar ahora que acontece, ese proceso debe seguir, ¿verdad? Pero seguir como se dice, en todo el procedimiento que está enmarcado dentro de la justicia y de las leyes del país. Vamos a esperar que así sea.
En el caso particular del Partido de la Liberación Dominicana, yo pienso como tú que esta es una prueba importante de esa gran entidad partidaria, la principal fuerza política del país, un tribunal competente como es el Tribunal Superior Electoral, emite una sentencia que el PLD y su organismo, para ese caso particular, ha dicho que la va a estudiar. Perfecto, debe estudiarla, como no, pero a final de cuentas yo pienso que eso deberá ir donde deberá hacerse lo que se tiene que hacer, cumplir con ese mandato del Tribunal Superior Electoral. Pienso que es un asunto, quizás haya un momento ahí de los plazos, porque aunque ustedes no lo crean, montar un proceso electoral, incluso al interior de una entidad, pero sobre todo una entidad como el PLD, que ha crecido bárbaramente en una circunscripción como esa, que es la mayor circunscripción del Distrito Nacional es precisamente esa, la circunscripción número 3, pues eso amerita de toda una logística importante, necesita tiempo. Pero el PLD sabrá cómo responder, porque tiene que responder a ese requerimiento del Tribunal Electoral y debe hacerlo, como todos esperamos, como deben hacerlo todos los partidos del país, acogiéndose precisamente a lo que dice la ley electoral y a lo que manda ese tribunal. Yo no tengo la menor duda de que el PLD sabrá buscar la manera de apegarse siempre, porque como se lo hemos reclamado a otras entidades partidarias, hay que reclamársela también al PLD, va a estar en función del respeto a ese ordenamiento del Tribunal Superior Electoral. Los generadores volvieron a apagar el país. Así. Apagaron el país porque ellos tú no lo sientes. No, Tú no lo sientes porque entra la planta seguido, sí. El automático. Sí. Entra seguido. Y uno no se da Y uno no se da cuenta. Ahora, el que no tiene la planta ni tiene el inversor, que son la mayoría, eso lo sienten en el alma. Y ha habido un apagón permanente de 12 horas, porque esa gente, y a propósito del neoliberalismo del que tú hablabas, sí, mire, si hay una expresión del capitalismo salvaje, está en el subsector eléctrico. Si hay una gente que no cree en tu tía, como dice el pueblo, ese es ese sector. Eso creen nada más en la vía de hecho. Me deben 600 y tantos millones de dólares, págueme. Ah, bueno, que hubo, mire, que ha pagado. Con interés un 12%. Exactamente. Que como yo le he dicho a ustedes. Los atrasos en los pagos, ellos le cargan un 12%. Que como yo le he dicho a ustedes. Dólares. Exacto, que como yo le he dicho a ustedes, son parte de esos contratos leoninos que son asaltos al Estado Dominicano. Pero cuando se firman unos contratos, usted tiene que pagar la consecuencia. Usted firmó, ¿verdad? Entonces el Estado firmó, entonces está pagando la consecuencia. Y ellos tienen apagado el país, porque ellos no tienen otra forma de cobrar que no sea esa. Eso no creen en más nada. Señores, esa gente se llevan 500 y tantos millones de dólares todos los años con plantas apagadas, porque hay casos de plantas apagadas. Ustedes lo saben, de eso hemos hablado en muchas ocasiones. Pero vayan a ver quiénes son los toletes que hay detrás de todo eso. Eso no es fácil, es una tarea, señores, es difícil. Miren cómo está llamando la atención la CEPAL de que los gobiernos de América Latina están compelidos a iniciar un proceso, con lo cual yo estoy de acuerdo, de negociación. Los gobiernos con las entidades que están vinculadas a la producción, que son los hacedores de riqueza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para distribuir mejor la riqueza. Entre el Estado y la sociedad. Sí, ustedes saben por dónde tiene que partir, por dónde tiene que partir esa alianza importante entre los gobiernos, los estados y el sector y los sectores productivos, por la sensibilidad social. Porque dejemos ese flujo de gente que nada más cree en el dinero, en su acumulación.
sin importarle que se desangre la población, sin importarle, sin poner a riesgo incluso su propia existencia. Hay casos, hay temas ahí que ellos lo tienen, ese sector productivo, ese sector privado nacional lo tiene de ejemplo a su lado, porque están conviviendo, porque vinieron a este país. Ese capital venezolano que salió huyendo, despavorido, precisamente por actitudes como la que presentan empresarios y grupos empresariales y familias empresariales de este país, que no dan su brazo a torcer en ese sentido, que no muestran ningún tipo de grado de sensibilidad y de racionalidad en sus relaciones con el Estado y en sus relaciones con sus trabajadores y en sus relaciones con la sociedad y con el pueblo dominicano. Entonces, de esa misma manera que esta gente apagan y bajan ese switch para que le paguen sus recursos, ¿verdad? De esa misma manera uno llama la atención, en ese caso particular, al Estado Dominicano para que no se detenga en el proceso que inició esta administración de gobierno, que fue la de incorporar al Estado en la producción y la generación de energía. Eso que dice ese joven economista neoliberal, que dice que el Estado debe mantenerse al margen de cualquier iniciativa de producción, de lo que sea, sino mantenerse como un simple regulador y observador del proceso. Y no observador, no, facilitador, que esa es la palabra, eso es lo que le gusta a ellos. Sí, facilitador. Facilitador, o sea, facilitarle que ellos creen la riqueza y que esa riqueza se vayan a las pamplinas y nada, sin más nada. No, así no puede ser. Así no debe ser. Y este es un ejemplo claro por qué el Estado debe continuar en esa iniciativa del presidente Danilo Medina de incorporar al Estado en la producción de energía. Cuando nosotros tengamos esas plantas a carbón, esos casi 700 megavatios a carbón, más, no, 700 y tanto, sí, del Estado, manejado por el Estado, ustedes van a ver cómo van a comenzar a cambiar la cosa. Imagínense que el Estado también se aboque a lo que desde el principio debió abocarse, a buscar 1000 megas a gas natural y plantarse con 1780 megavatios entre carbón y gas natural. Vamos a sentarnos a negociar ahora los precios. Vamos a la mesa, a esa mesa donde vamos a discutir ustedes y yo, ustedes como inversionistas y nosotros también, el Estado. ¿Ustedes saben quién gana ahí? El país, la población y el mismo sector productivo nacional. Que fíjense cómo andan gritando por lo del DEREFCASTA. Ellos gritan, están gritando los empresarios, todo, un grito, ¿por qué? Bueno, por sus niveles de competitividad, porque tienen un problema grave, uno de los cuales es precisamente ese déficit eléctrico, porque tienen que tener combustible y plantas para tener un sistema ahí paralelo, porque no pueden confiar en el suministro de energía que está en manos del sector privado, del mismo sector privado, de ese vaso comunicante, porque ahí esos se reciclan, esos son dineros que se reciclan. Los mismos que gritan están metidos en el subsector eléctrico y lo que dejan de ganarse por un lado se lo ganan por el otro. Ese es este país. Hay que ir organizándonos en ese sentido. Entonces la apelación hoy y siempre debe ser a seguir apoyando al presidente Danilo Medina para que continúe en ese proceso de rescate del subsector eléctrico, que no tiene otra forma que no sea cambiando la matriz y cambiar la matriz a partir de la incorporación del Estado a la comercialización y producción de la energía en el país, que es un servicio estratégico que no puede quedar solo a expensa del capital privado. Sí mismo. Entonces, tenemos que hacerlo así. Entonces, el llamado de atención es precisamente, y vuelvo sobre CEPAL, que la CEPAL insiste muy bien en que los estados, los gobiernos de América Latina están compelidos a aliarse con el sector productivo para que continúe el proceso de crecimiento. Fíjate, la misma CEPAL dice que la región va a crecer
2.8% en este año. Pero la misma Promedio. CEPAL dice que nosotros vamos a tener prácticamente 5%. Vamos a seguir por encima del promedio, que ha sido una tónica, Estaba duplicando los casos. duplicándolo, que ha sido la tónica de las administraciones, eso hay que reconocérselo a las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Se han mantenido con niveles de crecimiento del PIB por encima del promedio de América Latina y el Caribe, para que se sepa, Sí, es, mira. con estabilidad, crecimiento con estabilidad, pero ha faltado lo otro, una mejor distribución, porque esas riquezas se han quedado en pocas manos. Eso es un hecho cierto. Entonces, Imbatible. la CEPAL está llamando la atención. Si no queremos que haya una inestabilidad social en la región por el hastío de una población que ve crecer riquezas en pocas manos y aumentan las demandas de bienes y servicios de los pobladores de la región, entonces pudiéramos tener situaciones que afecten absolutamente a todo el mundo, incluyendo a los que se están alzando con el santo y la limosna. Entonces yo pienso que este es un momento de mucha reflexión, pero sobre todo de un llamado a la sensibilidad de ese sector productivo nacional, que tiene que darse cuenta que el mundo cambió y que lo que se está reclamando ahora es de niveles de equidad. Así es. Que de la misma manera que ellos están pidiendo, usted lo ve ahí, a ellos, ellos están reclamándole al Estado Dominicano que busque la manera de ver cómo amplía el asunto del CAFTA, que vaya más allá del 2015, porque ellos no soportan el periodo de liberación no lo soportan, y uno es sensible frente a ese llamado. A partir de enero que viene, oigan esto, a partir del 1 de enero que viene, eso está allí, o sea, allí sí. Toda mercancía, toda manufactura, toda mercancía, toda, que sea el fruto de la manufactura, entrará al país libre de impuestos. Libre de impuestos. Y del límite, por cierto, de cantidades. A competir con los similares criollos. Ustedes saben lo que solo quedan todavía protegidos por el acuerdo algunos productos de la agropecuaria, entre ellos el arroz, la leche, etcétera, que hasta el 2025 tienen la oportunidad de incrementar su eficiencia, capacidad productiva, etcétera, para competir con sus similares que vengan del exterior. Por cierto, que Vanguardia del Pueblo mandaste a un trabajo referido a eso. ¿A qué hora fue que tú mandaste? Un poco tarde anoche, pero yo me dormí temprano. Sí, lo vas a ver porque habla del tema. Mira, antes de que nos vayamos, sí. Yo estaba esperando que llegase uno de los abogados, uno de los dos abogados, cualquiera de los dos, sí, para hacer la siguiente interrogante que quería compartirla contigo. Dicen uno de los dos editorialistas del periódico Hoy, en sus comentarios, ellos tienen reservado una franja. Sí, la franja azul. Sí, la franja azul. La franja azul del primer cuerpo. Sí. Que los llamados agentes del orden público no están entrenados para defenderse, para acosar al perseguido, para hacer que se rinda, para esquivar los golpes, para persuadir al delincuente para que se entregue. Dice que es una lástima que así sea, sí, porque los muertos a manos de la policía suban miles en los últimos años. Este planteamiento, esta preocupación, que nosotros no queremos de ninguna manera restar calidad, nos hubiese gustado que se hiciera presente cuando caen los policías. Ah, sí, cuando caen los policías, que caen a cada momento. A cada momento. Sí. Cuando caen los policías a manos de delincuentes. Que lo esperan a tiro limpio. Pero a cada momento. A cada momento, así es. Vecinos del mismo barrio, sí, al acecho de estos pobres hombres, con sueldos magros, que viven en los mismos barrios que los delincuentes y no pueden cambiar de ambiente, porque lo que ganan no les da para eso. Barrios populares, donde se entremezclan muchos sectores y que con frecuencia caen a manos de asesinos, sí, que no tienen
el menor reparo en quitar la vida para arrebatarle el arma o un celular u otra cosa. Óigame, o para vengarse, de un fiel persecutor del crimen, y eso entonces no cuenta. Ese es el criterio de la Comisión de los Derechos Humanos. Es lo mismo, Pedro. ¿Qué tenemos, bien, Pedro? mire, hoy es miércoles, no tenemos la honrosa presencia de nuestros dos abogados hoy, pero sí tenemos a políticos de calidad que nos acompañan hoy cuando es preciso examinar la problemática de las principales colectividades. En este caso tenemos la presencia del diputado Rafael Vázquez Quito, del Partido Revolucionario Dominicano, donde las cosas se han calentado de nuevo. Así que vamos a hablar con Rafael Vázquez. Estamos a la espera también de la doctora Juana Vicente, pero será en un segundo turno, del PLD, para que nos comente esta decisión que ha tomado el Tribunal Superior Electoral. Bueno. Vamos a hacer un alto, pasar unos mensajes y regresamos.